Contarles brevemente, digamos, sin demasiada formalidad, cómo fue el encuentro de almas, cómo nos encontramos, que fue eso realmente, un encuentro de almas ahí que la virtualidad ayudó, y fue el día que vimos el cuadro de la niña activista. Fue exactamente el día que murió Fabián Amaranto Tomasi, y ese día, o sea, uno de los referentes, Fabián, de la lucha contra el avance de los agrotóxicos en nuestros territorios. Y ese día apareció en Facebook una publicación sobre su partida y aparecía esa imagen. A mí personalmente me conmovió, me movió internamente, y empecé a buscar de quién era, porque me parecía que, bueno, guarda una profunda connotación, digamos, y entonces empecé a averiguar de quién era, y bueno, y encontré el nombre de Germán, y ahí lo empecé a buscar por Face y le mandé un mensajito diciéndole, preguntándole si nos autorizaba poner una foto de portada de la página de vecinos. Al rato me contestó, medio así a las perdidas, como todos entramos al Face y van viendo los mensajes, y me contestó con toda su generosidad, que era una obra de todos y para todas, y que adelante, que circule. Y bueno, y ahí lo pusimos en la foto de portada, y un poco, digamos, vos también puedes contarnos un poco, pero para nosotras y nosotros, digamos, guarda ese simbolismo que es, digamos, una niña que está ahí con la gomera lanzando bombas de semillas de amaranto. Estoy en el medio. Que son esas plantitas, esos colores rojos ahí que se ven avanzando en el medio del océano de soja, que es un paisaje muy conocido para nosotros acá. Y es una de los cultivos que pudieron sobrevivir al avance, digamos, de la soja, que es inmune a los agrotóxicos. No sé mucho científicamente eso, digamos, pero no puedo dar datos de eso, pero me pareció así como muy simbólico, ¿no? Y además es una joven generación a quien, bueno, le pasamos la posta. Y son ellas las que van a tomar y van a seguir, digamos, con el mensaje. Y a partir de ahí lo empezamos a conectar. Germán dice, ¿sabes qué? En Rosario, los cumpas del Paraná no se toca. Nos invitan a Rosario a hacer una presentación. Estamos re cerca de Rosario. Bueno, ¿y qué te parece si vamos? Y bueno, y ahí le comenté los cumpas y nunca dicen que no. Y bueno, y ahora estamos acá. Eso, simplemente. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Bueno, sepan que para mí es muy emocionante que me inviten y poder compartir con ustedes la presentación de este trabajo. Es muy emocionante, de verdad. Lo advierto, me gusta decirlo antes de empezar, porque si ven que me quedo medio, es porque realmente es emotivo para mí. La niña activista es una pintura hecha para ilustrar el libro Me enterraron y fui semilla. Soy diseñador gráfico y ahora, por supuesto, estoy presentando el libro, les voy a contar un poco la historia del libro. Pero cuando llegó la hora de definir la tapa del libro, me vi tentado a hacerlo como lo haría cualquier diseñador gráfico, componiendo imágenes, textos, haciendo algún tipo de arte llamativo, colorido, etc. Pero algo dentro de mí dijo, no, esta vez vas a dejar la computadora que usas para tu trabajo y vas a, entre comillas, enchastrarte las manos para hacer algo que salga de tu corazón. Entonces conseguí los insumos, un bastidor, una tela, como la que usan los artistas de verdad, obviamente es la pintura de un aficionado, y empecé a pintar esa obra que tiene a la niña lanzando, parece que estuviera disparando a la avioneta, pero no, no es la idea. La niña está disparando, como bien dijo Analía, bombas de semilla, algo que no se observa a primera vista, porque las plantas de amaranto están avanzando, resistiendo y avanzando sobre el cultivo de soja transgénica, pero en el horizonte hay un monocultivo de eucaliptus, que no es muy apreciable,
pero está ocurriendo del lado izquierdo que se está incendiando el cultivo de eucaliptus. Eso no es tan visible, pero no es un detalle menor en la historia que se narra en este libro. Bien, ¿por qué escribir un libro? No es el primer libro que escribo, es el primero que me atreví a llevar a papel. Digo me atreví porque fue muy difícil tomar la decisión de producir papel en una época que la producción de papel es una de las causas del deterioro ambiental. Creo que saben que en Uruguay las pasteras, las productoras de pasta de celulosa para fabricar papel, están siendo muy resistidas y están generando un daño ambiental muy importante. Entonces, cuando uno piensa en publicar un libro, por un lado dice, estoy alimentando a la industria del papel. Por otro lado, piensa, están plantando en nuestra tierra, el Uruguay es una baldosa de tamaño, ¿no? Es muy pequeño, están plantando más de 1 millón de hectáreas de eucaliptus para alimentar a las pasteras. Entonces, bueno, ¿cuántos de esos se calculan más de 1.000 millones de eucaliptus plantados en Uruguay? Bueno, medio eucaliptus y sacamos un libro que tal vez ayude en nuestras luchas, porque ese es el objetivo de la existencia de este libro. Nos pareció que podía ser un buen insumo. Hemos probado de todo. Nos hemos disfrazado para salir a la calle. Hemos juntado firmas en el pasado. Hemos hecho marchas. Hemos hecho escraches a instituciones gubernamentales. Es como que hemos probado todo y el extractivismo sigue avanzando en toda la región. Entonces el libro en ese contexto no pareció tan mala idea. Bueno, es una historia, es una novela, es una ficción, está inspirada en hechos reales, es autorreferencial, muchos de los hechos que se narran fueron vividos en primera persona, muchos otros son experiencias de compañeros muy cercanos. La presencia de las niñas es fundamental en la presentación de este trabajo, ¿no? Uma es la modelo que usé para hacer la pintura. Pobrecita, hubo que ponerla un rato, poner el brazo así, para ver cómo luciría una chica lanzando con una gomera. Y Amelia... No le trajiste la gomera ahora. No le trajiste la gomera. No. Y Amelia, la amiguita que se acaba de hacer, bueno, son todo un símbolo de lo que estamos narrando, ¿no? Sin duda que las luchas son para ellos, para ellas, para las nuevas generaciones. Bien, este libro es testimonial y es además un homenaje a muchos luchadores. Mencionaste a Fabián Tomás y obviamente Fabián es de los que más merecen homenaje en esta época. Él dio la vida por esta causa, sin duda. Y la razón por la que la niña activista llegó a las redes el día de la muerte de Fabián Tomasi es porque casualmente la noche anterior presentamos el libro en Basavilbaso, La tierra de Fabián Tomasi, de casualidad. Y un periodista había fotografiado el cuadro. A la mañana siguiente, cuando abandonábamos Basavilbaso, íbamos camino a Posadas, donde íbamos a un encuentro de asambleas y a presentar el libro, y ahí nos mandan un mensaje de que había muerto Fabián. Así que imagínense el lazo fuerte que se generó entre ese cuadro y Fabián, aunque Fabián nunca tuvo oportunidad de conocerlo, lamentablemente. Es un homenaje a luchadores y sobre todo a luchadoras. Este libro está escrito desde una perspectiva femenina. Y ustedes pueden decir, ¿de qué se las tira, no? Qué atrevido. Presumiendo de que puede escribir una historia desde una perspectiva femenina. Lo que ocurre es que muchas de las historias que se narran están inspiradas en personajes femeninos que me ha tocado conocer en la vida. Y algo que he aprendido de las luchadoras
en relación a los luchadores es que las luchadoras tienen una capacidad de construirse desde adentro que los luchadores no tenemos. He tenido la suerte de cruzarme en la vida con muchas mujeres. Mi compañera es una de ellas que está ya, está como en segundo plano, pero está siempre, en mi vida está en primer plano. Ella está como distraída, está en otro mundo. Mujeres que me han enseñado lo importante que es construirse desde adentro si es que uno de verdad pretende una transformación hacia afuera. Entonces, este libro está escrito desde esa perspectiva. Y después hay una reivindicación de género que hizo que uno de los capítulos, es otra de las características que tiene este libro, que fue bastante cuestionada, por cierto, es que uno de los capítulos del libro está escrito en lenguaje inclusivo. Ya les digo, así como nos critican muchas veces por usar lenguaje inclusivo para algunos textos, o sea, no es que estemos obsesionados con el lenguaje inclusivo, pero sí nos parece que el lenguaje inclusivo tiene que estar en la agenda de la discusión de como un detalle más del nuevo mundo que queremos construir. No es que a través del lenguaje inclusivo vayamos a hacer una revolución, pero es un detalle más que nos puede servir para dimensionar los cambios que se requieren, ¿no? Por aquello de que para cambiar algo, en cierta forma hay que cambiar todo, y el lenguaje también. Entonces fue algo muy difícil de decidir, pero hubo un capítulo que está atribuido a un personaje femenino de la historia que está escrito y narrado en lenguaje inclusivo. Bueno, tengo una guía, pero no quiero olvidarme de nada. Bien, cuando nos dicen qué tipo de historia es la que contiene este libro, básicamente es una historia de amor. Una historia de amor por la vida, por la tierra y por el agua. Eso es lo que se pretende transmitir, una historia de amor. Después hay una historia de amor entre dos personas que va atravesando toda la historia. Es una historia de luchas, les decía, de varios pueblos. Empieza en Cochabamba, sigue en Córdoba. Empieza en Cochabamba con la guerra del agua, la lucha del pueblo cochabambino en defensa del agua que quisieron apropiarse las empresas privadas con complicidad de los gobernantes, o casualidad, lo mismo que pasa en todos lados. Después sigue con la lucha de las mujeres de Barrio Ituzaingó en Córdoba. Después pasa a la defensa del Cerro Famatina en La Rioja, y después va a Montevideo con la lucha contra una minera que quiso instalarse y no pudo, la minera Aratirí. Como va saltando de escenarios muy diferentes, lo que hace la historia de amor que les mencionaba entre dos seres humanos es unir todas las historias que se narran, darle un hilo conductor a todas esas historias. En ese sentido, hay algunos elementos que creo que está bueno aclarar. Hay una cufilla. Cufilla es uno de los nombres que se les da al pañuelo palestino, como este. No lo quiero desplegar porque está en muy malas condiciones. O sí, vamos a desplegar, para que lo vean. Es muy viejito, pero bueno, tiene historia, y cuando lean cufilla en el libro se refiere a este pañuelo, que es un regalo que me hizo Diana hace algunos años. Bueno, esto acá es un agujero muy grande, pero está, en fin. Este pañuelo tiene que ver con la historia, porque no les voy a contar. Claro, no, pues si no, no tiene gracia. Esa es la cufilla de la que se habla. Otra cosa que creo que es interesante aclarar es lo siguiente. Hay dos personajes del libro que son alemanes. Entonces,
compañeros que lo han leído me han dicho, oh, ¿por qué pones gringos? ¿No? Porque siempre no son europeos, son gringos. ¿Por qué pusiste 2 gringos en la historia? Y la razón es porque casualmente fue con un alemán que recorrí tierra boliviana, Cochabamba incluido. Fue con un amigo alemán que quiero mucho y es uno de los amigos a quienes menciono en los agradecimientos de la historia. Porque él me impulsó a recorrer esa tierra. Yo capaz que era más hincha del turismo en esa época, era más hincha del turismo distendido, ¿no? Capaz que me hubiera gustado más ir a Playa del Carmen, ir a un lugar más, ¿no? Más glamoroso. Pues fue gracias a él que hicimos un recorrido por la zona occidental de Bolivia, que es la más pura en cuanto a pueblos originarios. Por eso lo que hice con este personaje alemán es respetarle sus características y su naturaleza. Y después hay otro personaje que es alemán que conocí en Córdoba, que fue en realidad el nombre real de ese personaje es Roland Bruce, y lo digo porque él no está mencionado en los agradecimientos. Fue la persona que me abrió la cabeza en cuanto a la forma como debíamos resistir. Porque como cualquier ciudadano educado y obediente, si pensaba en una forma de resistir, decía, las próximas elecciones voy a votar a chao. O voy a juntar firmas para ir a un plebiscito, ¿no? Que es la forma como el sistema nos ofrece resistir todo aquello que nos parece que nos hace daño, ¿no? Entonces, Roland, este otro amigo alemán, un día me dijo, si querés provocar otros resultados, tenés que recorrer otros caminos. Y me contó, brevemente les narro esto, me contó cómo él había combatido en Wuppertal, que era su ciudad natal, cómo había combatido con un grupo de vecinos la estafa a las que habían sido víctimas un grupo de ahorristas de un banco. Ellos habían contratado a una institución médica que se instaló con una carpa en la puerta del banco y desfilaron de a uno para donar sangre. Y decían, no, porque por cada donante el Estado nos paga un dinero y nosotros se lo donamos al banco, ese dinero, para que el banco no nos estafe a nosotros. Entonces uno dice, pero este muchacho está loco. Pero el impacto que tenía esa movilización en los medios era brutal, porque era una gran burla a las declaraciones que hacía el banco para justificar la estafa. El banco decía que no tenía fondos y no podía devolver los ahorros a los vecinos. Entonces los vecinos dijeron, el banco está fundido, vamos a donar nuestra sangre para que el banco tenga dinero para devolver. Y el mensaje atrás de la donación de sangre, ¿no? La forma como el sistema bancario nos exprime la sangre, ¿no? La vida, era muy impactante. Entonces él es como que me abrió la cabeza de buscar otras formas de luchar. Por eso mencionaba hoy, nos disfrazamos. Cuando avisaron que se iba a instalar una mina gigantesca en el centro de Uruguay, lo que hicimos fue disfrazarnos de mineros y hacer algo que llamábamos la invasión de los mineros. Salíamos todos disfrazados de mineros a la calle, agradeciendo al Estado uruguayo por reformar leyes y por todas las exoneraciones impositivas y todos los beneficios que teníamos los mineros para instalar la mina en Uruguay. Y fue buena la movilización y se repitió varias veces en Montevideo. Después, una vez que nos contaminaron el agua a todos los montevideanos, hicimos la marcha de los sedientos. Nos disfrazamos todos de muertos de sed, contratamos una maquilladora que nos dibujaba grietas en los labios y salíamos por la calle a suplicar por agua para beber. Y ese tipo de acciones tienen que ver con este señor Roland Bruce, el alemán que también forma parte de esta historia. Bien, bueno, este libro
hay dos cosas que reivindica, o una que reivindica y otra que reconcilia. Es una reivindicación del amor que llevamos dentro de cada uno, ¿no? Incluso cuando se trata la relación de pareja que les mencionaba, se trata de la perspectiva del amor que ofrece cada uno de los personajes y no aquello de el amor que se negocia, ¿no? Yo te doy tanto amor y recibo tanto amor, ¿no? Es el amor que ofrece cada uno. En la lucha de los personajes en defensa de la tierra, el amor se expone de la misma forma, ¿sí? Es el amor que pone cada personaje defendiendo lo propio. Hay también una reivindicación de las formas de organizar las luchas. Hoy le mencionaba a Nano, ¿no? Le mencionaba a Nano las dificultades que hay en Tierra Oriental, y creo que acá también existen esas dificultades para organizar a los vecinos, ¿no? Y una vez que se organizan los vecinos, para que esa organización perdure en el tiempo y sea efectiva, que rinda. Lo difícil que es que una organización social sea horizontal, que no aparezca uno que se ponga el cartel de caudillo y quiera pasarle por arriba a todos y forzar la forma como los vecinos deben decidir sobre su destino. Ese tipo de formas de organizarse, que también la aprendimos gracias a los vínculos que hemos hecho en asambleas de toda la región. Personalmente estoy más relacionado con asambleas argentinas que uruguayas. Y lo que hemos aprendido es que las asambleas funcionan cuando son horizontales y cuando las redes que se generan son más afectivas que otra cosa. O sea, si uno puede lograr una relación con los compañeros donde prime el afecto, la solidaridad, esa asamblea seguramente va a lograr buenos resultados. Si lo que nos unen son cuestiones políticas, banderas, ahí la cosa creo que ya no funciona tan bien. Por último, porque además no quiero aburrirlos. Esta historia es una reconciliación con la muerte. Lo que he tratado en este libro es de presentar el problema de la muerte desposeído de todo el miedo que normalmente nuestra cultura nos impone, ¿no? Sobre la muerte. Verla de forma distendida. Qué lindo las niñas. Bueno. Y recién les decía dos cosas sobre lo personal, ¿no? Primero, creo que escribir un libro en primera persona, como está escrito en cierta forma es un acto de vanidad, ¿no? Porque uno, por más que no es autobiográfica la historia, uno está escribiendo sobre la experiencia propia y es un acto de vanidad. Hay que, para llegar a publicar el libro hay que vencer ese pudor, ese prejuicio, y asumir que es así. En cierta forma hay un acto de vanidad al escribir una historia autorreferencial. Pero ¿por qué menciono esto? Porque hay un reconocimiento que se da durante la historia, y es el hecho de que una de las luchas principales que debemos encarar cada uno de nosotros y en forma colectiva es contra el ego y contra los egos. El ego es uno de los principales enemigos que tenemos en las luchas en defensa de la tierra. El ego de cada uno, y en especial el ego de quienes tienen egos voluminosos. Este libro, que se escribió durante 6 años, o sea, fue un trabajo bastante extendido en el tiempo, tuvo varios meses de revisiones una vez que estuvo ordenado y armado, varias revisiones.
revisiones de ortografía. Fue un gran aprendizaje también, ¿no? Para uno que no es escritor profesional, tener que pasar por revisiones, por gente que sabe mucho de gramática y de ortografía sobre todo. La última revisión que tuvo este libro consistió en lo siguiente. Poner en la búsqueda de Word, el programa que se utilizó para escribirlo, poner la palabra yo y marcar buscar. Entonces, cada vez que aparecía la palabra yo, lo que hacía era ver si era absolutamente necesaria en el contexto de esa frase. Porque es muy común cuando hablamos y cuando escribimos de poner yo creo que deberíamos luchar, ¿no? Y ahí el yo es innecesario, ¿no? Uno puede poner creo que deberíamos luchar. Incluir la palabra yo es un pequeño aviso que nos hacemos a nosotros mismos de que el ego está trabajando por encima de lo requerido. Creo que eliminé casi un centenar de palabras yo de la historia antes de meterla en imprenta. Pero el mensaje atrás de esto es ese, ¿no? Lo necesario que es combatir el ego. Primero el de uno y después el de mucha gente. Porque son verdaderos obstáculos para esta lucha. Liga de los Pueblos Libres. Tiene que ver con la historia de nuestras tierras, ¿no? Con el artiguismo. Tengo una dificultad con las banderas, con las fronteras, con los himnos. Tengo una dificultad muy grande. Ayer estuve en una marcha en Montevideo que la organizamos, no viene al caso cuál era la causa que motivó la marcha, pero cuando terminó la marcha dijeron, vamos a cantar el himno nacional. Empezó el himno y yo me retiré. Entonces tengo esos gestos antipáticos que son muy mal vistos de aquel lado del río, y si lo estuviera acá seguramente también serían mal vistos de este lado. Y el hecho es que yo no me siento uruguayo. A veces tengo que decir, sí, Uruguay, Argentina, uruguayos, argentinos, por un tema de que nos entendamos, ¿no? Yo prefiero decir que soy oriental porque vivo del lado este del río Uruguay, y a veces me refiero a los argentinos como los occidentales, ¿no? Por contraposición, los que viven del lado oeste del río. Y atrás de eso hay varias razones. La primera es que me parece absurdo que un río nos separe. Es como pedirle a un tronco que sirva de división entre las ramas que están de un lado y las ramas que están del otro. Yo no logro verlo de otra forma. Para mí el río nos une absolutamente, todos los ríos. Los ríos son a la tierra como los vasos sanguíneos son a nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que una sola red que hace que nuestro cuerpo sea uno solo. Y los ríos en América lo que hacen es unir a todo el territorio. Eso por un lado es la forma como veo a la tierra y quienes habitamos en ella, que somos parte de ella además, ¿no? Pero lo otro tiene que ver con lo histórico. Cuando Uruguay declara su independencia en 1825, no sé si hay por ahí alguien que sepa de historia acá, pues sería interesante. Es un tema que, sí, vos sos, ¿no? Bueno. Ay. Bueno, pues es un tema muy, muy interesante, la perspectiva histórica de lo que estoy presentando, de la negación de las nacionalidades que nos impusieron. En 1825 se declara la independencia no de Uruguay, sino de la provincia oriental. La primera ley de independencia de 1825, el 25 de agosto de 1825, hasta hoy se celebra, es uno de los feriados más principales del Uruguay, 25 de agosto. La primera ley dice que se declaran disueltos los vínculos con el Portugal y el Brasil, que eran quienes estaban sometiendo a la provincia oriental en esa época. Y la segunda ley de independencia dice que la provincia oriental
se declara independiente del Portugal y del Brasil para unirse al resto de las provincias del Río de la Plata. Lo dice la Ley de Independencia que se celebra año tras año en el Uruguay. Lo que pasó fue que en 1827 Inglaterra, las noticias en esa época no había internet, entonces demoraban un poquito en llegar. En 1827 Inglaterra dice, ¿cómo que se independizaron para unirse al resto de las provincias de la región? De ninguna manera. Mandaron a un embajador o no sé, diplomático plenipotenciario, de esos títulos rimbombantes que tenían antes, para que negociara con Buenos Aires y Río de Janeiro esa independencia que se había declarado en la provincia oriental. Entonces, de la negociación surgió que, bueno, está bien que sean independientes, pero un país independiente, un estado independiente, no una provincia unida a ninguna otra provincia. No les interesaba a los ingleses, el imperio de turno, ¿no? No les interesaba que hubiera un pueblo unido en la región que fuera, digamos, que tuviera derechos sobre el Río de la Plata, sobre el acceso a lo que hoy conocemos como la hidrovía, ¿no? al río Uruguay, al río Paraná. Imaginen, todo eso quedaba en manos de un mismo pueblo. Era más fácil controlarnos, dominarnos, como ocurre hasta hoy, si éramos dos países distintos. Entonces yo no quiero que le sigamos dando el gusto. Eso es lo que no quiero. ¿Sí? Y por eso, cuando me presento en cada encuentro de asambleas, lo he hecho en Puerto Madryn, en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, en Córdoba, lo hicimos hace poquito en Posadas, en, yo qué sé, Gualeguaychú, en Buenos Aires, ¿no? Curiosamente. Cuando me presento digo, bueno, vengo de Montevideo, me reconozco como montevideano, nací en Montevideo, pero no soy uruguayo. Y ustedes no son mis hermanos argentinos. Somos un mismo pueblo que está siendo acosado por el mismo enemigo y que tenemos un destino en común. Que mientras sigamos pensando que somos dos países, que tenemos distintos himnos, distintas banderas, etcétera, y nos peleemos por Gardel y por, qué sé yo, ahí está el dulce de leche, la empanada, qué sé yo. Es como que les estamos facilitando el camino a quienes nos están invadiendo, nos siguen invadiendo para quedarse con todo, ¿sí? Y bueno, y ahora me acordé de algo que no es menor. Este es mi libro. No me refiero al libro Me enterraron y fui semilla. Este es mi ejemplar. Este es mi ejemplar. Y está roto. No sé si se llega a ver del fondo, pero está muy roto, pegado con cinta. Y parece sucio. Es tierra, no es mugre, es tierra. Porque fue bendecido por un cacique charrúa, amigo, en una ceremonia donde se le pusieron bombas de semilla encima, por eso quedó manchado y así quedó. Pero ¿por qué está en tan mal estado? Es mío, es tan mío que hasta me puse una dedicatoria. Este libro me lo dediqué a mí. Bueno, no lo voy a leer porque es muy, muy íntima. Ahí pusiste todos los shows que ahí metimos, ahí disparamos el ego. No, es como una recomendación a que alguien no debe dormirse entre letras, sueños y semillas, algo así. Bueno, la cuestión es que cuando el libro estuvo impreso, me llamaron de la editorial. El libro está pronto. Salí volando para la editorial y arriba de una mesa estaban todos los paquetitos, bien envueltitos, paquetes de 10 libros, y había uno que estaba tirado en el piso. Imagínense cómo me sentí, pero aparte se veía la tapa y estaba en buen estado. Le digo, ¿y ese por qué está en el suelo? Le pregunto al hombre de la editorial. Y me dice, no, ese sabe que cuando lo sacamos de la guillotina,
se trancó y se le rompió la tapa, lo levantó, me lo mostró, no, mire, está todo rajado, pero no se preocupe que lo sustituimos por otro, o sea, no le va a faltar ningún ejemplar. Y le digo, ¿me lo puedo quedar? Me dice, sí, si usted lo quiere, me dio incluso hasta ideas de cómo arreglarlo. Yo digo, no se preocupe, lo voy a pegar con cinta, va a ser mi libro, mi ejemplar. Y yo creo que no fue, lo que pasó con este libro en particular no fue casual. Porque este libro es una unión de partes, es una unión de historias, de luchas de distintos pueblos, y también es la unión de partes de uno mismo. Porque si tengo la suerte de que lo lean, lo que se hace en esta historia es también juntar pedazos de luchas en tierra americana y también pedazos de un ser humano que se reconstruye, un ser humano que de repente tenía una vida muy relajada, ¿no? De mucho turismo, un empresario, y que empieza a abrir los ojos, a ver lo que pasaba a su alrededor y a juntar los pedazos que lo convierten en un ser humano nuevo. Por eso me pareció que este ejemplar encajaba perfectamente conmigo y me lo quedé. ¿Está? Y listo, no los aburro más y les agradezco todo este rato que me prestaron tan amable atención y buena onda. Gracias. Gracias. ¿Qué se siente, digamos, en el cuerpo y en las emociones, todo este andar que has tenido en tantos países, en tantas luchas? Si en algún momento sentiste cansancio, ganas de echar raíces en algún lugar, o decir, me gustaría en tal lugar imaginarte ahí como descansando o haciendo una pausa, si esas cosas te han ocurrido, sí. ¿Y qué pensás al respecto, digamos? Bueno, yo primero que nada tengo raíces muy fuertes. Tengo raíces en mi barrio, tal vez no en mi ciudad. Yo me siento muy incómodo en todas las ciudades y Montevideo no es la excepción. Sufro cuando tengo que ir a trabajar, primero por ir a trabajar, y después porque nuestra casa queda en la periferia de Montevideo y para llegar a mi trabajo tengo que atravesar toda la ciudad. Y eso me genera sensaciones negativas de todo tipo, ¿no? Estrés y desesperanza, porque la vida en la ciudad me parece que está absolutamente fuera de época, está pasada de moda. Creo que en alguna época, cuando la revolución industrial, las ciudades fueron importantes, o sea, la gente tenía que vivir cerca de la fábrica donde trabajaba, y como que eso tenía sentido. Era horrible también, ¿no? Pero seguimos en ese hacinamiento creado por la revolución industrial y hoy no parece ser tan necesario. Entonces, el cambio que imagino, decías, un lugar donde descansar, lo que imagino es trabajando una parcela de tierra. Y no porque tenga una altísima vocación por trabajar en la tierra, porque hasta tengo el temor de que después de una semana de trabajar en la tierra, los dolores en el cuerpo me digan, loco, volvé a la computadora a hacer diseño gráfico. Pero creo que es necesario que nos planteemos todos y que nos plantemos ante esa posibilidad, si queremos otro mundo. O sea, hay que volver a la tierra, hay que practicar la agroecología, hay que plantar en el fondo de la casa de uno. Sí, en casa de Diana, por ejemplo, es genial. Ella, yo, además de amarla, la admiro profundamente porque todo el tiempo está plantando algo. Y es como que, bueno, no es raro que el personaje femenino del libro sea algo así como, digamos,
el juicio solapado permanente al protagonista, ¿no? Porque el personaje femenino es el espejo que le muestra al protagonista el camino equivocado que recorre, desde que se descubren y se presenta el personaje femenino como alguien con espíritu revolucionario, mientras que el personaje masculino es un burgués paseando, está en el medio de la guerra del agua y se queja de que no puede practicar el turismo libremente, en lugar de tomar conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Pero respondiendo concretamente a lo que preguntabas, creo que sí, que vamos camino a ocupar una porción de tierra. Si es que queremos una revolución, la única revolución que considero posible hoy es esa: ir a trabajar la tierra y generar redes, ¿no? Ser pequeños productores todos, asegurarnos alimento sano. Si nosotros nos alimentamos sanamente y tenemos buenas costumbres, de hábitos de vida, digamos, es como que la tierra también sana, ¿no? Tenemos esa convicción y creemos que es la única revolución posible en este momento. No creemos, y perdonen porque sé que, claro, mucha gente tiene sus simpatías partidarias, nosotros creemos que el camino de la democracia representativa está agotado. Estamos convencidos. Es duro, decir algunas cosas del otro lado del río nos hace ganar muchas antipatías, pero lo cierto es que creemos que por ese lado nos tienen a todos engañados, ¿no? Es como que la ilusión de decir, bueno, en 5 años voy a votar y todo va a cambiar, y pasan las décadas, pasan los siglos y seguimos en la misma. Es en cierta forma desesperante, ¿no? Hoy leía que Boaventura decía eso, que vos decís, que la democracia se ha de determinar democráticamente, reflexionando sobre lo que ocurre en Brasil con Bolsonaro. Bueno, sí, claro, porque todo el mundo, lo de Bolsonaro, obviamente todos quienes tenemos respeto por la vida y respeto por el prójimo, debemos estar preocupados porque aparezca un fascista, un tirano como Bolsonaro, pero lo votan 50 millones de personas. Entonces es un hijo de la democracia representativa. Es eso. Pregunta, sí. Justamente alrededor de todos estos golpes que uno recibe permanentemente, y más el que está al frente de las luchas, a veces no te da ganas de bajar los brazos. ¿Cómo te recuperás? Que seguramente en algún momento sentís la derrota. ¿Cómo hacer para recuperarte y seguir afrontándola? O en el grupo tuyo, no lo hago individual, digo colectivamente. Cada vez estamos más solos en la lucha. Cada vez estamos más solos. La certeza de cuál es el camino, lo que mencionaba hoy, la certeza de que el camino es, bueno, encargarse de una parcela, producir sanamente y generar lazos con otros vecinos que hagan lo mismo. La certeza de que ese camino puede funcionar es lo que nos mantiene con esperanza, ¿no? Con alegría y optimismo. Nos parece que es fundamental. Yo lucho a diario contra esa desesperanza que vos mencionabas, ¿no? Lucho a diario. Y Dayana en ese sentido también me recuerda cada día que necesitamos creer para poder crear. Creer es crear. Porque bueno, qué sé yo, a veces el hablar sin filtros se paga caro también, ¿no? En Uruguay hay al menos 4 o 5 campañas de recolección de firmas para frenar el avance de alguna fatalidad. La ley de riego, la inseguridad, la tercera planta de pasta de celulosa, todo el mundo sale y junta firmas. Y cuando nos preguntan a nosotros, o si no nos preguntan igual opinamos, decimos, bueno, con el cuento de las firmas nos tienen en un carrusel eterno, ¿no? Juntamos firmas, vemos si alcanzan las firmas, si alguien le da pelota hablando mal a las firmas, y seguimos en esa ilusión, ¿no? de las herramientas democráticas.
la gente que juntó firmas contra la ley de riego. La ley de riego es una ley que privatiza el agua en Uruguay. Y en Uruguay, en el año 2004, el pueblo votó por una reforma constitucional para proteger el agua. El 65% de la población dijo que el agua no iba a ser mercancía, que no se iba a poder comercializar, que iba a ser administrada por los vecinos. Y se hizo la reforma constitucional, o sea, se ganó un plebiscito muy famoso. La reforma del agua en Uruguay fue, digamos, emblemática en todo el planeta. Y 12 años después, los políticos, pasándose la reforma del agua, ya saben por dónde, deciden sacar una ley de riego que permite privatizar los servicios de agua para el riego del agronegocio, fundamentalmente, ¿no? La generación de sociedades anónimas que permitieran construir embalses, represas, diques, para que el agronegocio pueda usar el agua de los ríos, arroyos y lagunas. Entonces, cuando el pueblo sale a juntar firmas de nuevo, uno dice, pero hace 12 años juntamos firmas por esto, y ahora vamos a juntar de nuevo, y no llegaron a las firmas. Entonces, el poder, ¿cómo interpreta que el pueblo no llegó a las firmas? El pueblo está de acuerdo con la ley de riego. Y toda la reforma del agua del 2004 es como que muere, ¿no? Por eso las trampas que mencionaba hoy del sistema representativo las herramientas que nos dan para hacernos creer que somos libres de decidir nuestro futuro. En Uruguay, con el tema del agroquímico, ¿cómo está? Igual que acá. La República Sojera no reconoce las mismas fronteras que reconocen los gobiernos, digamos. Línea agronómica y en el lugar donde vivís, ¿cómo es? ¿O zonas de exclusión? ¿O cuáles son las leyes que tienen? ¿Las leyes sobre? Zonas de exclusión, digo, si se discute, porque acá es una... la distancia entre el campo y los poblados, ¿no? Bueno, ahora estamos celebrando en cierta forma las ordenanzas, las protecciones en Entre Ríos. En Entre Ríos hubo una decisión judicial para que alrededor de las escuelas rurales en 1000 metros no se puedan hacer fumigaciones terrestres y en 3000 metros no se puedan hacer fumigaciones aéreas. ¿Lo decís en Uruguay? No, viste que me cuesta hablar de Uruguay. Bueno. Me dijiste que no. Ahí está. En Uruguay no existe prácticamente protección. O sea, te fumigan en la puerta de tu casa. Sí, ahí. O sea, como pasa en muchos lugares acá, ¿no? No sé si acá en Totoras en particular, pero... A una cuadra, ahí nomás cruzando la calle. Cruzando la calle. Bueno, allá es igual. Allá es igual. No, nadie respeta nada. A veces ponen multas, pero la multa pasa a ser un costo fijo más del productor. O sea, o en algunos casos, cuando la multa, porque hubo un caso en Paso Picón, departamento de Canelones, en Uruguay, donde pusieron una multa muy importante a un productor. No sé si no me acuerdo si era $1.000.000 o $1.000.000, pero era un número exorbitante. El productor simplemente no la pagó y siguió con lo que estaba. ¿Cuánto me querés cobrar? Bueno, dale, cobrámelo. Creo que es igual que acá, ¿no? Creo que es igual. No hay diferencia. Por eso también es como que si vamos a frenar el agronegocio, lo podemos hacer todos juntos y vamos a tener muchos mejores resultados, ¿no? Y el otro gigante que tenemos al lado también es un desquicio total. Sí, bueno, sí. Y Brasil, hoy en día, sí. la perspectiva que te nombraron de Bolsonaro, no creo que se logre demasiado tampoco. Bueno, Bolsonaro amenaza con talar toda la selva amazónica, ¿no? Bueno, la mayor reserva de biodiversidad del planeta y él lo enteró. Sí, qué sé yo. Obviamente tenemos por ellos, ¿no? Por los chiquitos, por las futuras generaciones, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo, no, tenemos que hacer todo. Tenemos que hacerlo ya. No sabemos lo que va a pasar. Estamos al final de la era del petróleo.
Y uno se pregunta si estamos preparados para lo que viene, porque lo que viene va a ser impuesto también. Si no lo decidimos nosotros, nos lo van a imponer, como siempre nos imponen todo. Y si no estamos muy convencidos, lo harán a través de la televisión, con publicidad, con campañas de lavado de cerebro masivas. Y así seguimos. ¿Cómo se lucha contra eso, digamos? Porque es como decíamos hoy, que vos juntás firmas y todo, o se hace esta ley como del agua 2004 y después en 12 años viene otro y lo reforma, como que quede fijo, como... Ni lo reforman, ¿no? O sea, dejan la Constitución como está y hacen lo que quieren. Cuando hay capital, cuando hay poder atrás, ¿cómo se lucha? Bueno, esa es la pregunta más difícil. Yo te digo, para mí la forma de lucha, vuelvo a decir, sí, es una forma de lucha muy válida, y en cierta forma se plantea en la historia que se narra en el libro. El acceso a ella. Claro, el acceso a la tierra también está difícil, porque hablábamos recientemente con un grupo de compañeros, hablábamos de la posibilidad de tener una tierra para empezar a poner en práctica toda esta ideología que tenemos. Y algunos nos decían, no, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar? ¿Vas a alquilar? No se puede. Hay que ir y ocupar la tierra. Entonces creo en la acción directa, que bueno, que cada uno de repente puede hacer algo. Y no me pregunten qué, porque tiene que surgir de cada uno. Cada uno ve qué puede hacer por modificar esta realidad, y cada uno tiene que ver qué tanto se abraza a sus utopías, ¿no? Porque no es una frase mía, cuando la realidad es tan increíble, lo mejor que puede hacer uno es abrazarse a una utopía. Esa sería la idea. Germán, ¿vos no pensaste en algún momento que en los modos de lucha es como que hay cierta tolerancia al opresor o caballerosidad para llevar adelante la lucha frente a sujetos que no tienen códigos, digamos, a la hora de llevar adelante eso? ¿No pensás que eso también es una falla, digamos, del modo de lucha? Sí, claro. Es yo cuando hablo de esto que vos mencionás, me refiero a esa obsesión que tenemos de ser ciudadanos obedientes, ¿no? Correcto. Civilizados, correctos. Ayer tuvimos una marcha con un grupo de personas que le exigen al presidente de Uruguay que tome determinadas medidas. No les voy a contar todo porque ya los aburrí demasiado. Pero el presidente, cuando recibe el reclamo, lo que hace es decir, no, esto lo va a resolver el ministro de Economía, y se lava las manos. Entonces nosotros, que lógicamente somos diseñadores gráficos y usamos mucho el impacto gráfico para hacer las denuncias, lo que hicimos fue una caricatura del presidente, le pusimos a un jugador de fútbol la cabeza del presidente pateando la pelota lejos, con un texto alusivo. El presidente nos patea Lowell, pusimos, ¿no? Y hubo gente que protestó porque ¿cómo vamos a faltarle el respeto al presidente? Y ahí es cuando uno dice, ¿por qué tenemos tanto respeto por personas que no tienen ningún respeto hacia nosotros, ¿no? Siempre resolver el problema me patean. Claro, y problemas graves, ¿no? Este problema tiene que ver con la vivienda de miles de uruguayos que son gente mayor, gente de 60, 70, 80 años, y están amenazados con quedarse sin vivienda. Y el presidente dice, no, esto es una cuestión de economía. Entonces hacemos ese gráfico, lo presentamos y sale la censura, en cierta forma autocensura, ¿no? Porque... Germán, ¿y qué sucedió en los tiempos de Mujica? Bueno, creo que en Argentina se le adora a Mujica en general. Corríjanme si... Te lo pregunto. Bueno, Mujica... Perdón, se viene deteriorando eso. O sea, lo están empezando a conocer. Durante el gobierno de Mujica hubo algunas leyes interesantes para considerar a sectores marginados. Hubo algunas
algunos cambios, digamos, en cuestiones en reclamos populares históricos. No quiero mencionar ninguno porque son menores realmente en comparación con otros, ¿no? Pero Mujica llevó adelante las mismas políticas económicas que llevaron todos los demás presidentes, lo mismo que hizo Tabaré Vázquez. La segunda fábrica de pasta de celulosa se instaló en Uruguay durante el gobierno de Mujica. La minera Aratirí, que hoy les mencionaba, que inspira parte de la historia, se instaló o pretendió instalarse y recibió beneficios durante el gobierno de Mujica. Entonces, es un hombre que tiene un discurso increíble, ¿no? Vendedor, ¿sí? Y tiene un carisma único a nivel mundial, lo aplauden, ¿no? Porque el viejito que vive en una chacra y no se corta las uñas de los pies y no, desprolijo y medio. Le dieron hasta un premio de poesía hace poco, un hombre que, por ejemplo, empezó a poner la D al final de la palabra ciudad, cuando algún consejero publicitario le dijo: no podés hablar de la ciudad, no, tenés que decir ciudad. Entonces Mujica a partir de ahí empezó a decir ciudad, ¿no? Como lo dicen a veces los locutores de radio. Pero es un vendedor de humo, ¿no? Mujica. Es el mejor vendedor de humo que he conocido en mi vida. A pesar de que tuvo una historia de lucha en su juventud. Sí, el tema es por qué luchaba, ¿no? Porque él sobrevivió, llegó a presidente y hubo cientos de compañeros que dejaron la vida en esas luchas. Y cuando él fue presidente, una de las cosas que no hizo fue derribar la ley de impunidad que protege a los militares que sí, digamos que torturaron, desaparecieron, asesinaron gente durante la dictadura. Y él no le dio el cuero. Presumimos que eso fue así porque él tenía acuerdos hechos con los militares. No le dio el cuero para tirar abajo la ley de impunidad. No le dio la oportunidad de justicia a miles de familiares, ¿no? Esa, desde mi punto de vista, fue, digamos, la acción más imperdonable del gobierno de Mujica. Ya del gobierno de Tabaré Vázquez. Miren que, lo digo así, pero voté al Frente Amplio desde los 18 años, ¿no? O sea, muchos teníamos ilusión. La ilusión de votar y hacer una revolución la tenemos mucha gente, o la tuvimos muchas personas. Allá nos ganó la realidad, ¿no? Lo que le decía, nos pareció tan increíble que el Frente hubiera llegado al gobierno y todo siguiera igual, y el neoliberalismo se consolidara durante los primeros años del gobierno del Frente Amplio, y 15 años después hay cosas que no tenemos verdad y justicia. Y sigue habiendo brechas inmensas entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Claro, el Frente Amplista, cuando hacemos estas críticas, nos dice: vamos a tener un Bolsonaro acá por culpa tuya. Bueno, si te parece que es por culpa mía, digo, en fin. Ahora, en lugar de la democracia, que la democracia está gastada, que coincide, todo lo que vos dijiste, todo cierto. En lugar de la democracia, ¿qué? Bien. La primera acotación es democracia representativa. Porque a veces atacar la democracia, enseguida me dicen: vos lo que querés es la dictadura de nuevo. Entonces a mí eso me duele en el corazón, ¿no? Que me digan una cosa así. Yo creo que nos falta creatividad. Yo creo que podemos autogestionarnos. Yo creo en asamblear a los pueblos. Creo en eso. Creo que los pueblos, si sumamos la voluntad de autogestión con la tecnología que tenemos hoy, podemos lograr formas de gobierno. No me preguntes a mí cómo se instrumenta, no lo sé, pero tenemos que ponerle cabeza y hacerlo. Lo que pasa es que al sistema no le interesa que pensemos en eso. Los políticos quieren seguir siendo los dueños de la pelota, quieren ocupar el sillón en el Congreso o en el Palacio Legislativo de Montevideo o donde sea.
quieren, ellos son los dueños de la pelota, todos. Son gente que está acomodada, no sé cuánto gana acá un político, pero allá ganan fortuna, ganan $10.000 por mes. Entonces, claro, así cualquiera sale en la campaña electoral a hablar a recorrer el país, a hablar y abrazar y darle besos a los niños en los actos, pues es lo que hacen los políticos, promesas y besos a los niños en los actos partidarios. Y el más carismático es el que se termina llevando, como pasó con el Pepe Mujica, el que se termina llevando los votos. No sé acá cómo llegó a lo que se llegó, no quiero opinar, claro, pues por ahí, qué sé yo, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero por lo mismo que hablábamos recién, cómo Bolsonaro está a punto de ganar. Es como que no quiero juzgar eso porque no me interesa, o sea, porque también le di palo a la presidenta anterior. Cuando reprimió en Tinogasta, salía a darle palo, pero a la altura del pecho. Porque no era intolerable que estuviera reprimiendo compañeros que estaban movilizándose para detener un proyecto minero. Y también ahí capaz que alguno me decía, me pasó, de hecho, con amigos que me dijeron, vos, ¿por qué? ¿Qué querés? ¿Que venga la derecha? No, yo no quiero que venga ni la derecha ni la izquierda. Lo que quiero es que no me repriman a los compañeros. Lo que quiero es que no permitan el fracking. Lo que quiero es que no le den más tierra a Monsanto para que se siga expandiendo con el agronegocio. Pero parece que si te opones a eso, lo haces para, ¿no? Enseguida te dicen, a vos te paga, mirá, me han dicho que me paga la oposición, que me paga el gobierno, que me paga la CIA, que me paga Rockefeller. Así, pero miren que no estoy exagerando nada. ¿Qué sé yo? El libro lo regalaría si me financiara Rockefeller, ¿no? Lo tengo que vender para pagar la nafta para volver a Montevideo. O sea, si no, con gusto. De hecho, pues no se los dije. Si alguien el libro vale 350 pesos, pero si alguien no llega a esa cantidad y lo quiere leer, me quiere hacer el honor de leerlo, lo puede llevar por lo que pueda. El mundo está muy lleno, saturado de seres humanos. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Hay una superpoblación indudable, importante. No es el caso, creo, de esta región. Uruguay tiene 15 millones de hectáreas productivas, 15 millones, de las cuales 3 millones ya están ocupadas por monocultivos de eucaliptus y soja transgénica, básicamente, aunque también hay pinos, maíz y otras cosas. Pero son 15 millones de hectáreas productivas, o sea que Uruguay es 90% tierra productiva y somos 3 millones de habitantes. La cuenta te muestra que se puede dar tierra a todo el que quiera, porque aparte yo no creo que los 3 millones de habitantes de Uruguay tengan que ir a la tierra. Puede haber gente que quiere trabajar en otras cosas. Digo, mecánicos seguimos necesitando, capaz que hasta, yo qué sé, técnicos en computadoras y ni hablar que en educación seguimos necesitando gente que atienda, ¿no? Otra educación. Dayana es maestra, ¿no? Y está con la educación biocéntrica. O sea, necesitamos gente para hacer distintas tareas, hacerlas de otra forma, seguramente. No todo el mundo tiene que ir a la tierra. Pero si logramos que la base de la economía del país sea la producción para adentro, la producción saludable, autosustentable, creo que es posible distribuir tierra entre, qué sé yo, si son 3 millones de habitantes, que 1 millón de habitantes trabajen en la tierra parece lo más lógico, porque ese millón de habitantes le puede dar de comer ni hablar, a todo el país y a toda la región. 1 millón de habitantes en la tierra produciendo en forma sustentable, creo que sí, que se puede. ¿Qué población hay en Totoras? 12.000. Está. Es una centésima parte de la población de Montevideo. Si hacemos un evento como una presentación del libro en Montevideo, va la misma cantidad de gente. Si hacemos una asamblea en Montevideo, va la misma cantidad de gente que si hacemos una asamblea en Totoras. Digo, no sé si eso responde en parte de lo que preguntabas, pero es como que
el hacinamiento de la ciudad no es garantía ni de mayor ni de menor posibilidad de juntar gente. Es horrible. Lo que pasa en la ciudad es espantoso. Es espantoso. Ya el hecho de... Digo, yo nací en la ciudad, pero el hecho de ir por la calle, cruzarse con un ser humano y hacer, yo creo que un esfuerzo para que el otro sienta que no existe, que no existís y que a su vez él no existe. No sé si a ustedes les pasa cuando van a la ciudad, cruzarse con tantas personas y estar tan desvinculados. Sí, a mí me pasó eso, que vos vas a ponerle a Rosario en algunos lugares, vos saludás a una persona y la persona medio que te esquiva piensa que lo van a chorear, ¿viste? Sí, bueno, eso es común en cualquier ciudad. El desvínculo... Saludás a todo el mundo, la pregunta... Claro, ponele que si... Ponele que si estás en el centro de la ciudad, rodeado de 10.000 personas, no podés andar saludando a todo el mundo. Pero te pasa si vas en una calle secundaria, te cruzás con un ser humano y creo que es normal, ¿no? Y la tendencia en la ciudad es a cruzar a la vereda opuesta para hacer como que esa persona no existe, ¿no? Te lo imponen, ese miedo te lo imponen, es un miedo impuesto, no es natural. Un profesor de química, me acuerdo en la secundaria, cuando tenía que explicar cómo se relacionaban las moléculas cuando se separaban o se atraían, explicaba que es lo que pasa, decía, cuando en un ascensor entran dos desconocidos. Uno se para en una esquina y el segundo que viene se para en la otra esquina y mirando para otro lado. Y así es como él explicaba lo que era la relación entre las moléculas, ¿no? Esa tendencia de los seres humanos a hacer como que el otro no existe, o a expresar como una... O sea, hay implícito en ese acto un deseo de que el otro no exista. Yo no sé, a veces no hay temor y sin embargo se hace. A veces uno se cruza una persona en la calle y no es que tenga temor, pero en lugar de decir algo tan fácil como buenas tardes, ¿no? Sí. Es más fácil mirar para otro lado y hacer que no. Mirar que ve una persona. Pues mirá si justo miro y la persona me mira. Se encuentran las miradas, qué situación tan incómoda. Sí, es muy loco, es muy loco. No tenemos toda la eternidad para lograr los cambios, pero tampoco tenemos chance de enfocarnos en eso, de dejarnos ganar por la desesperanza o por la urgencia de los cambios. Creo que hay que empezar a hacer lo que se pueda. Y como vos decías, tratando de reconstruirnos a nosotros, liberarnos del ego y del patriarcado que también mencionaste. Obviamente el patriarcado nos rige desde hace milenios, ¿no? Seguramente. Y bueno, es una de los obstáculos más grandes que tenemos para vencer. Y es como que no tenemos más remedio, tenemos que empezar a construir el nuevo modelo y confiar en que va a expandirse, a que va a prosperar, ¿no? A que los demás vecinos van a decir, che, mirá qué feliz que vive esta gente con su nuevo proyecto de vida. Mirá, era, qué sé yo, trabajaba en una fábrica, ganaba re bien, pero se fue a la tierra y ahora es feliz. El otro era empresario, tenía una academia, no sé qué, y ahora va a la tierra y tiene otra cara, se le ve más joven. Y confiar en que pequeños grupos en la historia han sido los que han generado los grandes cambios, que no necesariamente han sido buenos, ¿no? Pero siempre han sido pequeños grupos los que iniciaron los grandes cambios. Y creo que tenemos que ir por ahí, tenemos que construir nuestro camino y predicar con el ejemplo, ir y hacer. Cuando son muy intensos cuando son muy intensas las luchas, aparece esa sensación de agobio, de tristeza, de desesperanza. Algunas veces reflexioné sobre eso también, porque no está bueno degradarse y destruirse, digamos, ¿no? Porque vos decís, tenés familia, tenés amigos, tenés una vida que es finita, porque ya está, una vez que tenés la vida, ¿qué haces? Ya está, digamos, es como que... Y me digo,
protegernos en el andar y de qué manera luchar para que esa lucha sea bella, disfrutar esto que vos decías de las relaciones humanas que pueden darse en los pequeños grupos. Y me parece que tenemos que pensar como colectivo en eso, para que sea un acto glorioso, cotidiano, digno de ser vivido. Que nuestros niñitos no vean que, puta, mira la vida del viejo, loco, mira cómo termina. Sí, un desastre. Loco en la cabeza, termina, no, yo no quiero saber nada de esto, de chiflado. Sino que sea algo que nos entusiasme también a las generaciones que vienen, que luchar está bueno y que es lindo vivir luchando. Sí, sí, un temor que surge, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteás. La lucha es un acto de amor. Y como acto de amor se disfruta, ¿no? Suena medio paradójico, ¿no? Parece masoquista, ¿no? Vamos a luchar, nos van a dar palo y ¡ah! ¡Qué placer! Pero es un acto de amor la lucha. Yo lo que me planteo a veces es cómo a veces me imagino posibles escenarios para la lucha de las futuras generaciones y ahí me preocupo. Porque nosotros podemos salir a la calle, manifestar, puede haber alguna represión, hemos pagado con la vida de algunos compañeros, pero yo no sé si eso va a ser posible dentro de 30 o 40 años. No sé si se radicaliza este sistema controlador y represor, no sé si no los liquidan antes de que salgan a la calle porque viste, cada vez hay más control, cada vez te conocen, te conocen de antes, o sea, ya te conocen por las últimas 3 publicaciones que existen en Facebook, ya te autocontrolamos nosotros mismos. Y eso es como que el Estado. No sé si tiene relación que haya una ley con lo que pasa con la realidad o que haya una lucha que necesariamente tenga que ver con el enfrentamiento, ¿no? O sea, sí, pero la lucha que vos mencionás, que nosotros también la reivindicamos y ya hemos insistido en eso, ¿no? Que es la revolución posible en la que creemos, de ir y trabajar la tierra, hasta esa lucha, hasta esa forma de luchar con amor, no sé si va a ser posible para las futuras generaciones. Nosotros hoy podemos tomar la decisión de ir a instalarnos en la tierra y producir alimento agroecológico. Pero qué sé yo si Uma cuando tenga 30 años quiere ir a la tierra y quiere hacer un acto revolucionario, si la van a permitir. A ese extremo lo imagino, lo visualizo a veces, ¿eh? Está claro que, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo, yo estoy observando un montón de puntos de encuentro que me fascinan, es como que le da sentido a todo este encuentro. Puntos de coincidencia. Pero una conclusión que me encantaría, a ver si la pudiéramos compartir. El planeta no corre peligro. Va a seguir El planeta, en la medida que la humanidad le represente una plaga, lo que hace es sacudirse de nosotros y listo, estamos de acuerdo en eso. Porque opino que ya lo está haciendo. Sí, entonces sería genial que la humanidad lo entendiera. Es decir, vos, con toda tu tecnología y con todo tu desarrollo, ¿no? Porque las palabras que nos enchufan son desarrollo, progreso, ¿no? Son las palabras de moda. Lo que estamos logrando, sí, es poner en riesgo a la humanidad, no al planeta, ¿no? Creo que está bueno eso, porque no estamos salvando al planeta. Si salvamos a alguien, si logramos salvar a alguien, va a ser a nosotros mismos. Por eso está bueno. Somos parte de la naturaleza, ¿no? Lógicamente. Somos, mira, nuestra asamblea, que es muy pequeña en realidad, Asamblea Pachamama, nosotros le pusimos ese nombre porque, bueno, hay toda una historia atrás de ese nombre. Y decíamos, no, porque vamos a proteger a la Pachamama, ¿no? Cuando hace 10 años o más empezamos con el término. Nos costó muchísimo tiempo entender que somos la Pachamama.
¿no? Somos la tierra. Porque hasta cuando empezamos a defender los bienes comunes, nos sentíamos en una posición superior, no, los salvadores de la tierra, eso es tan ridículo. Una vez una nativa australiana que dijo, porque claro, los salvadores están por doquier, ¿no? Salvadores de la tierra, de los pueblos originarios, hay salvadores, el planeta está lleno de salvadores. Y esta nativa lo que le dijo a una organización fue, bueno, si vienen a salvarnos, están perdiendo el tiempo. No necesitamos que vengan a salvarnos de nada. Ahora, si vienen porque reconocen que nuestra lucha es la misma que la de ustedes, entonces sí, luchemos juntos y salvémonos, ¿no? Esa obsesión que tenemos de ponernos un escalón por encima de las amenazas a la gente o a la tierra, al agua, es muy humana, ¿no? Es muy engreída, muy soberbia, ¿no? De que nosotros vamos a salvar a alguien, vamos a tratar de salvarnos. Somos ego. Y ahí volvemos al tema del ego. Y esto del futuro también de las generaciones, vivimos depresivamente hoy, ¿cómo podemos generar niños que disfruten de la vida, que valoren esas cosas? Como que en ese sentido es urgente, nos vamos al futuro y no podemos vivir bien hoy, en un montón de aspectos. Sí, si logramos los cambios que estamos mencionando, también le estamos abriendo una posibilidad a los niños, ¿no? A las futuras generaciones. Bueno, y gracias por esto, y si podemos quedar en contacto y seguir intercambiando ideas, articulándonos, armonizándonos, organizándonos, creo que más que conocer un libro, podemos sumarnos para lograr algún cambio, ¿no? Así que bueno, pero el libro se lo recomiendo. Gracias.